cuando Víctor Hugo dijo, el lugar donde uno tiene que desarrollar, después uno buscará de qué manera puede acomodarse. Incluso él decía, yo puedo tener un pensamiento de izquierda y trabajar en un medio como Clarín, que de repente no tiene esa ideología, pero yo le puedo buscar la forma, ¿no? Le puedo buscar la manera, no digo para que no se den cuenta porque se van a dar cuenta, pero como para que mi opinión quede bien hacia dónde voy con esa opinión. Lo que pasa es que otra cosa es ser mercenario, es decir, cuando vos ves que dentro de esta profesión o dentro de este oficio hay tanto mercenario, tanta mercenaria dando vuelta, ahí es donde se complica. Pero, a ver, el pibe este Leandro, fíjate que hace 10 años que labura, hoy es mucho más difícil entrar como pasante y quedarte, creo que debe haber agarrado la última ola de ser pasante y quedarte en un medio, porque generalmente viene una renovación, te ponen 3 meses, dejás 3 meses, dejás 3 meses, dejás, es más difícil quedarse. Algo que le pasó a Guillermo Poggi, por ejemplo, en TN. Guillermo era productor de La Hora Deportiva, él estaba estudiando, fue con su grupo a un programa, era un programa que hacía una periodista que se llama Canela, una excelente conductora, y uno de los premios de ganar, se hacía una competencia, y uno de los premios era que ese grupo quedaba siendo bastante de TN. Bueno, a él le fue bien, se quedó, pero también en la tele en ese momento casi que agarró una de las últimas olas de ser pasante y quedarse. Y a veces está la duda, ¿no? Soy pasante, me van a tener en cuenta. Yo creo que si sos pasante y te destacás, te vas a quedar. Y aparte de eso, lo que vos acabas de decir, cubrir Boca o River no es para cualquiera y sinceramente es muy difícil y mucho más en una época donde tenés que hacer un equilibrio entre los intereses de clubes como Boca o como River, que presionan a medios como LE, o como TN, o como Teis Sport, o como La Red, o como Continental. Son clubes donde sus presidentes, sus comisiones directivas presionan muchas veces a los periodistas que hacen las coberturas, entonces no es fácil ser un periodista que cubra ese tipo de clubes, entonces hay que tener mucho cuidado, porque de última, viste, si cubrís a Argentinos Junior y llama Malaspina, capaz que no le dan bolilla en el diario. Pero si levantaba el teléfono a Angelici, era otra cosa, porque Angelici no solamente dominaba lo que tenía que ver con Boca o la AFA, sino que era un tipo con mucho peso en la justicia, con mucho peso en la Conmebol. River tenía también mucho peso en la Conmebol con su presidente. Entonces, cuando todos esos intereses se cruzan, por eso a veces cuando dicen, dedicate al fútbol, me pasó hace poco, me suspendieron la cuenta de Twitter por 12 horas por pelearme con seguidores de Kachanowski. Entonces, cuando vos tenés esto, fíjate que no es casual, es la primera vez que me suspenden después de tantos años por 12 horas la cuenta de Twitter, después de haberme peleado y discutido con un montón de gente. Pero claro, los 200.000 seguidores que tiene Kachanowski no son cualquier seguidor, no son seguidores, muchos de ellos que se identifican porque tienen una ideología determinada, son más que liberales, son conservadores y fascistas. Entonces, nunca sabes hasta dónde puede llegar esa presión que puede tener, porque aparte te salen en masa, son como Pac-Man, ¿no? Te salen tipo pirañas a atacar, y entonces hay que tener cuidado en eso. Y cuando sos periodista, entonces me mandaban a hablar de fútbol, no opines de economía, opinás de fútbol, vos no entendés nada, realmente como que el periodismo deportivo es la hermanita menor del periodismo. Sin embargo, lo digo siempre, lo sostengo, cada vez que ponemos como ejemplo conductores fundamentalmente dentro del periodismo deportivo, ya vendrá una etapa donde mujeres periodistas deportivas, aunque está Liliana, por ejemplo, hay un montón de Viviana, por ejemplo, que tiene la posibilidad hoy de conducir al mediodía en Radio Provincia, ha hecho cosas de interés general, Viviana Vila, es decir, que no solamente ha hecho esto, hay otras periodistas que le han dado mucho lugar, como Liliana López Foresi, haberle dado lugar a periodistas deportivos en sus equipos cuando ha trabajado y ha hecho radio, ha trabajado mucho tiempo con Alejandro Apo en Radio Belgrano, por ejemplo. Rosario Lufrano una vez vino a la cancha y comentó el entretiempo de un partido. Yo estaba haciendo un partido, vino ella a la cabina
y comentamos juntos el entretiempo del partido porque le gusta mucho el periodismo deportivo. Es decir, que el periodismo deportivo, digo, según la mirada, es devaluado o no. Por eso también está bueno. Ariel ahí me pone Ángela Lerena. Fíjense que una de las conductoras de Canal 7 del noticiero es periodista deportiva. Es decir, y es conductora de un noticiero de televisión. Y no estamos hablando solamente de Ariel Sonciaín, sino una de las que acompaña a Ariel es periodista deportiva, es decir, que fíjense cómo se van ocupando lugares. No estamos hablando solamente de Víctor Hugo. Acá está Amelie, que me pregunta cómo se llaman. Ahora te digo, Amé. Bueno, cuando nosotros hablamos de lugares determinados que se pueden ocupar, se puede llegar desde cualquier parte, del periodismo de espectáculo, del periodismo deportivo, no importa, uno es periodista, después ve dónde desarrolla su labor, si le gusta más, le gusta menos. Alguna vez hicimos el listado, ¿no?, de periodistas deportivos que ocupaban lugares. Hoy el programa de las 7:50 se llama Caimi a las 6. Y si Eduardo Caimi es algo, es periodista deportivo. A veces, como dice Apo, fíjense que Apo tiene una particularidad. Apo se enoja cuando le dicen periodista. Sin embargo, es un tipo de oficio hace 45 años. Su padre era periodista, conductor de polémica en el fútbol de la televisión. Y él dice, yo soy comentarista de fútbol, no soy periodista. Dice, no quiero faltar al respeto a los periodistas. Es una mirada que tiene Alejo. Yo creo que es periodista como cualquier otro. Pero sin embargo, él se define a sí mismo como un comentarista de fútbol. Sin embargo, es conductor de un programa a la tarde en Radio Nacional, leyendo cuentos, haciendo entrevistas. ¿Qué sé yo? Eso está en la mirada de cada uno. Así que está bárbaro, Marce, eso, que le hayan dado lugar al pibe. Está Ahí participaron Marina Rial, Ariel Fernández, estuvo Joaquín Valenzuela y no sé si alguno más de este grupo, y algunos, algunos preguntaron también, tuvieron la oportunidad de preguntarle. Recuerdo que Ariel preguntó algo, estuvo bueno, me gustó mucho que haya compartido detalles de cómo fue empezar a escribir, de las cosas que él hacía, que se quedaba un rato más y charlaba con otros redactores para ver cómo titular, porque él tenía desconfianza de que lo que escribía no era bueno en calidad, y cómo fue el proceso de escritura del libro. Así que estuvo buena la charla. Vamos a ver si organizamos alguna otra más. Por ahí también hoy charlábamos con Néstor eh, de la posibilidad de hacer una charla acá en la materia, sobre todo para desarrollar un poquito más el tema de entrevista y el tema de conferencia de prensa, para que puedan desarrollar ese tema. ¿Sabés, Marce, una cosa? ¿Sabés qué podemos hacer? Escúchame, que este grupo es chico, hay más, ¿no? Porque son 9 que están en este momento, porque 4 somos nosotros, con Giovanni y con Sebastián. Pero lo que sí podrían hacer, total tendríamos tiempo, una semana, y después para el otro lunes también podríamos hacer lo mismo con el grupo, que elijan sobre si prefieren, y que lo decían por mayoría, que lo decían ellos, qué tipo de periodista, no nombres, sino, a ver, ¿le gustaría entrevistar a un periodista deportivo? ¿Le gustaría entrevistar a una periodista, a un periodista de espectáculo? ¿Le gustaría alguien que sea más de periodismo general? ¿Alguien que se dedique, que trabaje en un diario, por ejemplo? Estaría bueno que nos pongan eso, ¿sí? Que elijan qué les gustaría, que podemos aprovechar ahora, quienes están conectados ahora ahí en el chat, que pongan y después vemos. No digo nombres porque capaz que me dicen un nombre y ese nombre después no lo podemos conseguir. Aunque si estuviese en el horario podríamos hacerlo. Pero ante la duda de no poder conseguir a alguien que nos pidan específicamente, por lo menos desde qué lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizá dicen un periodista, piensen, un periodista que esté encargado de noticias a nivel internacional. Preferimos hablar con un locutor o con una locutora. Bueno, fíjense por qué lado pueden llegar a caminar. Porque, a ver, en este grupo hicimos a Caimi, ¿no?
Sí, 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 bueno, participaron todos. por eso, ahí periodista, lo que es, Caimi, periodista deportivo, periodismo de interés general, ya tuvieron. Vayamos por otro lado, porque ya tuvieron a alguien que está con esa vertiente. Si busquemos que no sea periodista deportivo, ya ahí está, ya saquemos. Como los lunes, ya tendríamos que sacar locución porque ya tuvimos una locutora. Entonces elijan, ¿no? Si quieren locutor, locutora, periodismo de interés general, si quieren espectáculo, no sé, busquen la vuelta, piensen y escriban ahí qué rubro les gustaría más entrevistar y me comprometo y nos comprometemos a buscar, porque por ese lado, por el lado que ustedes quieran, ¿sí? Néstor, Dale, Sí, dale. no, que lo que está bueno de lo que ustedes proponen es el hecho de plantearnos preguntas antes, buscar sobre ese periodista, decir, bueno, si nosotros queremos hacerle una entrevista a un periodista que se encargue de hacer móvil, no sé, deportivo, bueno, buscamos específicamente qué preguntas se les puede hacer a esa persona, o mismo preguntarnos a nosotros, bueno, por qué lado iríamos, o algo, más que nada para ir diagramando cómo se hacen las entrevistas. Eso creo que estaría bueno y es un desafío adentro de una cursada. y además otra cosa, por ejemplo, cuando estamos muchas veces en el aula para practicar conferencias de prensa, antes de entrevistar, acá ya ustedes entrevistaron, ya preguntaron, y últimamente están participando de un montón, porque el Zoom lo que permite, la virtualidad, es que han participado de un montón de entrevistas, porque todas las entrevistas que ha organizado la universidad, más las propuestas de Marcelo, más otras propuestas que aparecen, ahí están. Habitualmente, cuando no está esta posibilidad desde el punto de vista físico en el aula, muchas veces me he propuesto, como muchas veces voy a dar clases, dar charlas a otros lados, decía, bueno, me proponía como entrevistado y era una chance que le encontrábamos al no poder traer a alguien al aula. Esa era otra de las posibilidades, que entrevisten a alguien de nosotros. Esa era una forma de armar una conferencia, esa era otra posibilidad. Porque muchas veces surgen preguntas o cosas que transitamos y a veces nosotros mismos decimos, nos invitan desde otros lugares, charlamos en otros lugares, cosas que a lo mejor con nuestros propios estudiantes no hablamos, porque no surge ese ida y vuelta, porque estamos más preocupados en el día a día, en la materia, en el tema, y entonces hay cosas que se van pasando y que no las charlamos, por eso también lo hablábamos. Ahí están poniendo, Jonathan pone un criminalista, podría ser un periodista de interés general, bueno, vamos viendo un periodista policial, podría ser. Ustedes tienen como profe a Nacho, pero bueno, también tiene que ver la web. Bueno, Seba propone a 7K. Pero no dijimos nombre, Seba. ¿No hay chance de que sea Dale. deportivo? yo, si me Si dejan a es por mí, mayoría, sí, pero ya hicieron con Caimi. Si quieren, sí, no hay problema. a mí en particular, yo lo miro con la mirada del cargo que ocupo en la otra universidad. Yo le pondría mucho énfasis a redes sociales y mucho énfasis a podcast. Alguien que venga y nos cuente cómo llegó a ser un podcastero famoso, por qué lo escuchan cientos de personas. Eso a mí me recontra interesa. Y si no, un poco también de lo que dijo Leandro hoy a la tarde, hay que prestarle atención a las redes porque Olé en su momento tenía un equipo que redactaba para redes y un equipo que redactaba para el papel. Y llegado el momento, cuando se empezó a acabar la plata y redujeron personal, ahora el mismo periodista escribe para redes y para papel. Y si no sabes escribir para redes, está jodido. Entonces, yo le pegaría por ese lado a las personas que sepan manejar redes y a las personas que sepan manejar podcast, porque son los temas que después podcast no se va a volver a ver en la carrera. Nosotros en Radio 2 hacemos otras cosas, y podcast está teniendo un desarrollo muy interesante y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y el tema de redes sociales para mí es chino básico. Yo no le doy tanta bolilla, pero indudablemente Leandro hoy comentó
que estuvieron a punto de tomar a una persona para que fuese columnista deportivo en un programa, y le dijeron, ¿tiene redes sociales? Y esta persona dijo, sí, tengo. ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? 300. Ah, no, perdona. Y no lo tomaron como periodista deportivo porque en el Instagram tenía pocos seguidores. Bueno, pero Es ese una, es un es imbécil. una, es una pavada. El director es un imbécil, así de simple. El Bueno, que hizo eso es un imbécil. bueno, Pero pero bueno, digo, son cosas para no, tener en cuenta. está Lo que bien, una decís vos cosa, sí. Seba, Voy a una empezar a cosa seguir gente. que podemos probar con, si les interesa, Valeria Delgado, que ya ha venido, ella maneja un podcast y esa es una posibilidad. Y la otra directamente es hablar con Natalia Carcavalo, a ver si la podemos tener, Seba, por ejemplo, porque Natalia está a cargo de WeToker. Es decir, qué mejor que hablar con quien tiene una plataforma que recibe los podcasts, porque sería una posibilidad de que tengan un contacto directo con alguien que maneja una plataforma, ¿no? Perdón, Totalmente. Seba. No, todo bien. Lo que yo iba a decir, bueno, chicos, ¿cómo les va? Perdón que me puse tarde, pero acá estamos. No, lo que yo quería preguntarle, lo que dice Marce es cierto, es así. No sé si es el boom del podcast, pero bueno, ahora todo el mundo está subido en la ola del podcast. Si yo les pregunto a ustedes, a todos y a todas las que están aquí adentro del aula, ¿qué es un audiograma? ¿Ustedes saben lo que es un audiograma? ¿No? Bueno, es una manera, lo que decía Marce, es la educación que tenemos que tener nosotros con las redes sociales. ¿Vieron alguna vez ustedes, más en Instagram o en Twitter, alguna imagen que está hablando, que tiene un audio y además tiene la imagen de la voz que va a sube y baja? Bueno, eso es un audiograma. A ver si lo que yo voy a buscar acá, ahora lo busco y se los muestro. Eso es una manera muy, muy piola, muy interesante de realizar un podcast. Los podcasts, por lo general, los podcasts profesionales, los bien hechos, tienen un tráiler, un teaser, un adelanto, como los tienen las películas. Y en esos audiogramas, ahí se pueden poner estos adelantos para difundirlos. Está bueno lo que vos decís, Marce, Néstor, de traer a Natalia Carcavalo. Yo justo pensaba en Mariano Pajela, que es uno de los fundadores del UNFA, que es uno de los primeros portales donde aparecieron podcasts y fue uno de los primeros tipos en hacer podcasts aquí en Argentina. Y después bueno, ya me va a salir el nombre. Es Tomás Pérez Bisón. Él es el que se encarga de los podcasts en la revista Anfibia. No sé si le saben que la revista Anfibia tiene en su sección podcast y tienen podcasts muy interesantes. Y ahora han sacado uno muy, muy bueno sobre el tema fugas de las cárceles. Así que si les interesa, podemos hablar, Néstor, y decidir a ver quién está disponible, día y horario. El tema de los audiogramas, yo les decía que, yo justo tuve que hacer un trabajo con unos alumnos del ISER y armé un podcast, una especie de podcast, y quería ver la manera de difundirlo. Bueno, acá esto es un audiograma. Ahí no se ve bien, Seba. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí se va. Esto tiene... Pará. Tengo 20 años y sinceramente nunca había vivido esta situación de estar en cuarentena. Es una imagen. Si me preguntaras cómo la voy llevando, te voy a decir que tiene ahí la voz y cada vez que van hablando se mueve. 7 de mayo del 2020. Eso es un audiograma. Es una manera diferente de difundir en las redes sociales
el trabajo que nosotros hacemos. Y esto lo pueden trasladar a Eva, un podcast, a una entrevista, a lo que sea, lo que ustedes quieran. Sí, Gio, dime. ese modelo, yo no sabía que se llamaba así, pero yo lo quería implementar en relatores y Bueno, directamente lo que hicimos era capturar las entrevistas que hacen los fines de semana los relatores y las llevamos a las redes sociales. Tenés razón, es buenísimo porque la gente no tenía ese material antes y esa es una forma bastante prolija de ponerla en las redes y que esté toda la información. La verdad que está muy buena. sí, a ver, si lo llevamos al tema de una entrevista, por ejemplo, de difundir una entrevista, primero lo que tenemos que saber es definir qué es lo que queremos hacer. Si queremos que la gente vaya a nuestro portal y escuche la entrevista entera, nosotros le tenemos que mostrar una parte. Un audiograma es una muy buena manera de mostrarle un poco para que después esa persona, si le interesa, vaya y llevar el tráfico hacia nuestra página o hacia nuestra red social o hacia Instagram o hacia Twitter o hacia Facebook. Y esto es muy fácil y se hace con una aplicación que ahora les voy a poner cuál es la aplicación para hacerla, y es muy fácil, muy piola, muy fácil. Así que, bueno, después Gio, Marce, Néstor, charlamos bien y vemos a quién, si es por el tema del podcast, vemos a quién podemos traer y si les interesa y quién está disponible. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Ahí Marina pregunta, dice, ¿sería como una publicidad en nuestras notas? Te pregunta. Mirá, sí, también. Mirá, yo lo veo más que con una... Es una publicidad, sí, es una publicidad. Pero también es una manera es un plus que vos le das a tu nota y a tus oyentes para ingresar al trabajo que vos hiciste. Por ejemplo, nosotros hacemos un trabajo grupal aquí en el aula y tiene que ver con el audio y lo trasladamos, por ejemplo, a una entrevista. ¿Sí? Ustedes le hacen, volvemos al polaco Caimi, le hicieron una entrevista al polaco Caimi. Esa entrevista está guardada en el audio y ese audio está alojado en un lugar, por ejemplo, iVoox, que habíamos hablado alguna vez. Si nosotros queremos difundir esa entrevista, ese reportaje, tenemos varias maneras de hacerlo. O podemos poner una foto con una descripción y nada más. O poder poner frases con una imagen del polaco Caimi cualquiera y para que la gente lleve. Pero si a nosotros le ponemos una imagen del polaco Caimi adentro del Zoom nuestro, o una imagen con el logo de la universidad, y además le damos un extracto de esa entrevista donde el polaco diga algo trascendente o algo importante, va a ser un gancho mucho más fuerte para que nuestros oyentes vayan a escuchar esa entrevista completa. ¿Sí? Entonces, estas son herramientas que van apareciendo con las nuevas tecnologías. En realidad, esta es una aplicación que se usa mucho para difundir los podcasts. ¿Sí? Insisto, los podcasts tienen un tráiler, un teaser que sirve para difundir. Si mi podcast dura 20 minutos, yo no te puedo poner los 20 minutos. Te pongo un extracto. ¿Y cómo te lo muestro? Con una imagen y además con un extracto de ese audio que a vos te va a servir de gancho para llevarte a escuchar mi podcast entero. ¿Sí? Y eso lo podés subir a Instagram, en el feed del Instagram, en las historias del Instagram, lo podés llevar a Twitter y lo podés llevar a Facebook. A esas 3 redes sociales y bueno, después a las demás redes sociales, bueno, les nombré las 3 que más se usan, ¿no? Pero después la pueden subir a un blog también. Bueno, ahí está el SoundCloud. Ahí te sigo yo con lo que estabas haciendo. Acá estoy logueado yo, pero con los pibes de la escuela secundaria que le llamamos cuarto comunicación. Acá, ven que dice arriba cuarto comunicación. Bueno, acá hay archivos subidos de cosas que hicieron los pibes.
si le damos play a uno de estos. Era tu nombre, ¿no? Comunicación, estoy en la SEP UNQ con Pablo Benítez. Él es el vicedirector. Bueno, ese es el audio de uno de estos archivos que como es que subí, y yo lo subí con esta imagen, no sé si la llegan a ver. ¿Cómo puedo hacer para que se agrande esta imagen? No me acuerdo. No, tenés que ir a la configuración de ese episodio. Bueno, tendríamos que lo podemos preparar para que vean. El tema es que esta imagen se escucha, este podcast se escucha, pero lo que estaba planteando Sebastián es que lo podemos compartir con una imagen como la que él mostró en pantalla. Esa es la diferencia. A ver, lo que está mostrando Marcia acá es la plataforma SoundCloud, que es una plataforma como la que yo nombré, iVoox, donde vos podés alojar tus archivos de audio, tu podcast, ¿sí? Lo que pasa es que SoundCloud tiene un límite y te pide loguearte, te pide que pagues. iVoox todavía es gratuito, y es una plataforma muy escuchada para los podcasts. Volviendo al tema podcast, ¿qué pasa? No solamente nosotros tenemos que aprender a editar audio, que es lo que hacemos aquí en Radio 1, lo que ven ustedes, sino también tenemos que tener un criterio, porque como bien decía Marce, nuestro podcast, nuestra producción, para difundirla, todas las plataformas, tanto SoundCloud como iVoox, como Anchor, que son las plataformas donde nosotros vamos a alojar. Mira, ahí se ve el logo, bien. Ahí se ve el logo que nosotros le pusimos, el nombre de la estudiante que se llama Wanda, le hizo una entrevista a Pablo Benítez. Estas cosas las hacemos nosotros cuando editamos el podcast. Y acá abajo, lo que ven acá es el audiograma, ¿es, Sebastián? Sí, en realidad lo que ven ahí es la línea de tiempo del sonido. El audiograma sería, si vamos al audiograma, sería la imagen con la línea de tiempo adentro, inserta dentro de esa imagen para que nosotros la podamos ver, ¿sí? Pero vuelvo a lo que estaba diciendo. El tema de la imagen es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a tomar este ejemplo que puso Marce. Si yo en mis redes sociales quiero difundir este trabajo que hizo Wanda entrevistando a Pedro Benítez y pongo esa imagen de taller de radio, la voz de la técnica, es muy difícil que yo entre o que yo de un vistazo me dé cuenta de qué va este episodio o este extracto de este taller de radio. La imagen me tiene que informar de un solo vistazo lo que yo puedo encontrar en el podcast, o a primera vista lo que puedo encontrar en el podcast, ¿sí? Por eso la imagen es muy, muy importante. Insisto, nosotros estamos viendo aquí Radio 1, pero ustedes se están dando cuenta que ser periodistas y difundir nuestro trabajo va mucho más allá de educar la voz y de tener todo el conocimiento que nosotros les estamos brindando. Van viendo que el panorama se va abriendo cada vez más y cada año van apareciendo cosas nuevas que nosotros tratamos de compartirlas aquí. Hoy estamos hablando de podcast. Cuando iniciamos la cátedra, el podcast no existía, ¿sí? Entonces, cada cosa que va apareciendo nosotros tratamos de compartirla con ustedes, que ustedes también empiecen a, como se dice en la jerga, a meter mano y empiecen a trabajar con esto. Para los que no vieron el chat, ahí coloqué el nombre de la aplicación, se llama Headliner, la aplicación para hacer el audiograma. ¿Y cómo llegué yo al audiograma? De curioso nomás, y de investigar. Una tarde veo en Twitter una imagen con
la voz, el sonido, la línea de tiempo de sonido. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empiezo a googlearlo y a tratar de ver. Y yo ponía audiograma y me iba a una audiometría y no tenía nada que ver. Hasta que vi que era un audiograma, después ver cómo se hacía un audiograma, me llevó a una aplicación que también que se llama Wave, que es la más conocida, pero tiene un límite de tiempo y es paga. Ahora me bajé Headliner, que hoy la descubrí, porque hoy, mira, hoy justo tenía que difundir un trabajo que hice con los chicos de ISER, que es lo que les mostré. Y tuve que armar el audiograma, ¿no? Me pedían, mira lo que me pedían, desde la institución me pedían que a esta ficción sonora que yo armé con los chicos se trata sobre un trabajo práctico que hicieron los chicos sobre estudiar en cuarentena, qué sentía cada uno. Me grabaron 3 minutos, lo que hacemos acá, grabaron 3 minutos de cómo ellos se sentían estudiando en cuarentena. Y esos 3 minutos yo los compilé, saqué algunos extractos y armé una historia sonora, una ficción sonora, ¿sí? Le puse algunos efectos especiales, el lenguaje de la radio, silencios, efectos especiales, las voces de los chicos y las chicas, y armé una pequeña historia de 4 minutos y medio. Y se las muestro, es sonoro, no es nada de imagen. Y me pedían una imagen para distribuirla, para poder distribuirla en la cuenta de la institución en Instagram. Y yo le digo, si yo le pongo una imagen a esto, se pierde todo el contenido real o el objetivo del trabajo. Entonces, inmediatamente pensé en un audiograma. Y yo no sabía cómo armar un audiograma. Alguna maña me doy por el blog que yo hago, que es Radio en Papel. Pero después tuve que empezar a meterme por YouTube, por Google, a investigar, a ver cómo era, hasta que vi con Headliner, busqué una imagen. Esa imagen tiene que ser una imagen gratuita, sin copyright. Hay una página que se las recomiendo que se llama FreePic. Después ahora se las voy a poner en el chat, que ahí podemos obtener imágenes libres de copyright para poder ser manipuladas. Copié una imagen, busqué una imagen que se asemejara a lo que yo quería transmitir con esta producción y armé el audiograma. Ese audiograma me permitió ponerle una imagen adecuada al mensaje que yo quiero transmitir con mi trabajo sonoro. Y ahí lo pusieron, por suerte, lo pusieron en el Instagram y en el Facebook. Y después lo compartí en mi cuenta personal de Facebook y de Instagram, ¿sí? Y ahí va, y después lo subí a las stories. Después, otro tema de las stories, porque dura 1 minuto, y las stories me permiten poner historias de 15 segundos, no más. ¿Cómo hago para dividir este minuto en 4 y que las 4 imágenes me queden centradas? Sí, fíjate que queda 1 minuto y se corta. Volvemos a entrar con el mismo código. Dale. Uy, me se ve, perdón, me se ve. Entonces, bueno, también buscar ahí cómo hacer y después ir con otra aplicación. Es un tema muy apasionante, muy lindo, que se te abre un montón de posibilidades. Bueno, cerramos acá, Marce, y volvemos en el próximo. Dale, entramos con el mismo código de acceso. Vale, perfecto.